Muy buenos días, gracias por la conexión. Hoy día vamos a comentar algunos aspectos particulares de la operación renta y algunas cosas que nos trae el formulario de este año. En realidad no hay muchos cambios respecto al año pasado, en el sentido de que no hay ninguna modificación importante. Es decir, lo mismo que se aplicaba el año pasado, se sigue la misma lógica. La reforma tributaria no ha salido todavía. Sin perjuicio de eso, tenemos que hacer un pequeño repaso, algún tipo de reflexión de lo que vamos a realizar en esta operación. El famoso formulario 22, que es el formulario de los impuestos a la renta, anuales a la renta, permite el pago de varios impuestos, principalmente el impuesto global complementario, que afecta a las personas nacionales, personas naturales que tienen domicilio o residencia en Chile como norma general. También al impuesto adicional por las rentas fuentes chilenas que perciben los contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile y el impuesto a la renta de primera categoría. Son los más clásicos que se graban. Sin perjuicio, también hay otros impuestos que se declaran en este formulario, como por ejemplo el royalty minero. Se paga la última cuota, si no me equivoco, del préstamo con tasa 0% que se otorgó en el COVID. También está la reliquiación del impuesto único, aquellos trabajadores dependientes que tienen más de un pagador habitual de renta, tienen que hacer anualmente una reliquiación por un tema bastante operativo. Que si yo soy un contribuyente que tengo un empleador que me paga 700.000 pesos, otro que me paga 700.000 pesos y otro que me paga 700.000 pesos, si yo lo miro en forma vertical, no estoy afecto a impuesto único, tendría que estar ganando más de 900.000 pesos, pero si sumo en forma horizontal, tengo 2.100.000, por lo tanto, ahí sí estaría afecto a impuestos. Y eso es lo que obliga al legislador a realizar nuevamente la reliquidación. Una reliquidación que implica pagar más impuestos y en algunos casos también pagar menos impuestos cuando yo no he tenido remuneraciones anuales completas durante el periodo. También está el impuesto único, el artículo 21, que pagan las empresas por aquellos gastos rechazados que implican erogación efectiva y que no son asignables a los dueños. La empresa está obligada a pagar un impuesto un 40%. Hay una serie de impuestos, hay unos impuestos únicos del artículo 22 para pequeños contribuyentes, específicamente talleres artesanales, pescas artesanales, mineros, pequeños mineros, y también comerciantes que realizan su actividad en la vía pública, pagan un impuesto muy particular que queda exento si pagan una patente municipal. Si no, tienen que hacer este formulario también. También está la restitución de los créditos CENSE como cosa particular. Esos son como, digámoslo así, los impuestos que se tienen que pagar, que podrían generar alguna erogación. Al otro lado de la pantalla tenemos una serie de información que se presenta en el formulario, porque ya hace bastantes años que este formulario 22 entrega muchos datos. Y también nos salen observaciones porque esa información que se entrega puede ser no consistente y eh, me fiscalizan y no por un tema de pago de impuestos, sino por un tema de información inconsistente, puede quedar retenida la devolución de impuestos. Y esto es bastante particular porque en mis años mozos, el formulario 22 era una hojita que se abría en dos partes, donde había un anverso eh, y era una hojita que se abría, ¿ya? Pero en realidad después se convirtió en una sola hoja. Entonces en el anverso se pagaban los impuestos y en el reverso estaba la información complementaria, como por ejemplo estaba un cuadrito donde se anotaban los ppm actualizados, eso se derogó hace muchos años, siglo pasado. Eh, pero hoy día la información que entrega el formulario 22 ya no tiene anverso ni reverso porque es un archivo que se difundió por impuesto interno, que hay como más de 20 cuadros que se pueden llenar en distintas situaciones y después viene la línea uno, la línea 2, la línea 3. En esa parte de la determinación de información, la revelación de información, están, por ejemplo, la determinación del RAI, el SAC, que son los registros empresariales, y por ende tenemos que los registros empresariales ahora están en el formulario 22. Y
También hay información por enajenación de bienes raíces, enajenación de derechos sociales. Tenemos también información de inversiones acogidas a ex artículo 57 bis, muy antiguo, pero si alguna persona todavía tiene alguna inversión acogida a ese beneficio, todavía tiene que seguir informando. Datos informativos del balance. Hay que entregar el EBITDA. No sé para qué quiere el Servicio de Impuesto Interno el EBITDA, que es un dato financiero. En realidad lo pide porque hay algunos procesos de fiscalización que están mencionados, están sugeridos por la OCDE y que eh, tienen que entregarlo. Pero yo nunca he presentado el EBITDA y nunca me ha salido objetado en F22 por eso. Me ha salido objetado por muchas otras cosas, pero no por eso, no presentarlo. Ingresos diferidos y saldos pendientes de amortización por cambio de régimen. Los contribuyentes que estuvieron en el 2016, 2017, 2018 hasta el 2020 eh, que tenían, que ocuparon ese régimen de la señora Bachelet, que la mayoría eran 14A que tenían renta atribuida y después el 14B era el semi-integrado. Después cambiaron con la ley que salió en 2020 y se eliminó la renta atribuida para forma general. La letra A, que era renta atribuida, pasó a ser, se eliminó y la letra B pasó a ser letra A, todo ese asunto. Pero la gente que tenía el RAP, que ya pagó impuestos, se puede controlar, se tiene que controlar a través de esa información. Hay información eh, de la depreciación, del FUR y otros registros más. Mucha información que se presenta en nuestro formulario 22 y información que se nutre de declaraciones juradas. Y yo, que el primer comentario que quiero hacer en esta mañana es tener cuidado, más, perdón, antes de tener cuidado, tener conciencia de que el formulario 22 se nutre de mucha otra información. Solamente una manera de ejemplo, la de declaraciones juradas que son emitidas por otras personas. La de los retiros, la 1849 y dividendos, la 1879 de honorarios, 1887 de sueldos, 1835 de arriendos y otras más. Estas son como las más típicas. Y que tienen directa relación con la declaración de las personas. Y por eso hay que tener cuidado. Cuando me pidieron hacer el webinar, me dijeron, ¿qué consejo se puede dar a la operación renta? En realidad es tan casuístico esto, pero yo quisiera precisar los siguientes, comillas, consejos. Primero que todo, tener claro con las observaciones que vienen de años anteriores. Hay muchas observaciones que surgen por procesos generales de que el servicio de impuesto interno al computador hace algunos cruces y salen algunas observaciones que dicen soluciona por internet y no se pueden solucionar por internet y hay que arreglarlas. Recién estaba conversando en la mañana con una fiscalizadora y me decía, pero ¿por qué no pedí una petición administrativa? Ustedes saben que las peticiones administrativas se presentan y nunca más se sabe. Vamos pelando. ¿Está quedando grabado esto? Pero las peticiones administrativas pueden demorarse tanto como las observaciones que quedan pendientes. Pero hay que ver, si yo quiero tener menos problemas en el proceso de operación renta 2025, es bueno ver esas observaciones que ya quedaron, que vienen de años anteriores, tratar de solucionarlas en lo que se pueda, para que no se generen observaciones que digan por resaldos de arrastres que no han sido solucionados, su declaración ha sido retenida, que es lo más complicado. Que si tengo una devolución de impuestos se demore por estos temas medios administrativos. Tener certeza de la información de las declaraciones juradas, porque como ya mencioné, muchas de formularios 22 se nutre de la información de declaraciones juradas que emiten terceros. Entonces, tener claro que esa información que aparece cuando yo quiero hacer mi declaración como persona y también como empresa, de información de agentes retenedores, que sea consistente. Por ejemplo, si me llegan intereses, soy una empresa y tengo intereses de bancos que más o menos cuadren con lo que yo tengo contabilizado. Si tengo enajenación, contratos derivados, también hay información, una DJ que emiten los corredores y los bancos cuando hay personas que han participado en este tipo de contratos derivados y les emiten la información. Una declaración jurada también por el mayor o el menor valor en rescate de fondos mutuos, etcétera, etcétera.
Si soy empresa, hay que tener cuidado con la determinación de la base imponible, tanto del 14A como el 14D3 de el ítem de remuneraciones, porque esas remuneraciones tienen que ser consistentes con la declaración jurada 1887. Si tienen una información muy distinta, salen observadas. Igual situación con los honorarios, también es una línea que se coloca, especialmente en los 14 de 3. Hay que ver que cuadre con la 1879 que la misma empresa presentó o que aceptó porque eso se proponen por el Servicio de Impuesto Interno. Ahora, lo divertido es que esas declaraciones juradas, la 1880 1879 y la 1887, son propuestas por el servicio, ¿no? Porque en las boletas honorarios, el Servicio de Impuesto Interno sabe, se chequea con el formulario 29, el Impuesto Interno puede emitirlo y hace una propuesta. Y uno la toma y la valida, no dice nada. Y salen observadas también, pues salen observadas. Paradojas de la vida. Y las personas naturales, chequear sus ingresos con las DJs que las empresas han emitido, honorarios y retiros. ¿Por qué? Veamos la siguiente situación. Pensemos que tenemos acá una persona, tenemos una señorita que está prestando un servicio a una empresa. Luego de haber realizado la presentación en la realización del servicio, la señorita emite una boleta de honorarios. Esa boleta de honorarios va a su beneficiario y el beneficiario, si es persona jurídica y está obligada a llevar contabilidad completa, es la responsable de hacer la retención. La retención del impuesto, que el año pasado fue 13,75, en este año 25 es 14,5, se hace la retención. Y esa retención, el beneficiario hace la retención en arcas fiscales, formulario 29, y la señorita recibe el monto neto, los 862.000 pesos. ¿Qué es lo que ella percibe? Pero su renta es el millón, pero le retuvieron 137.500. Entonces, acá están reunidos, hay cierta relación, comunicación, pero ya al otro año, marzo o abril del otro año, separamos los dos sujetos y en marzo este contribuyente tiene que informar al Servicio de Impuesto Interno a través de la declaración jurada 1879 de las retenciones que realizó. Con esa información se nutre el Servicio de Impuesto Interno, chequea con los F29 y emite una propuesta de declaración para que la señorita realice sus servicios. Y en esa propuesta ella tiene que verificar si las boletas que ella emitió y que le pagaron, lo más importante, que le pagaron, son consistentes con la propuesta, porque esa propuesta fue nutrida con la información que la empresa envió. ¿Por qué pongo tanto énfasis que le pagaron? Porque el impuesto personal, el impuesto global, global complementario, es sobre base de ingresos percibidos, es decir, que le pagaron. Por lo tanto, si la señorita emitió una boleta el 20 de diciembre, con fecha 20 de diciembre, obvio, y el Servicio de Impuesto Interno la recibe el 20 de diciembre, va a aparecer en su página web una boleta emitida el 20 de diciembre. Y la empresa tiene que realizar la retención no según la fecha de la boleta. Perdón, me emocioné. Se me cayó la cámara. No según la fecha de la boleta, sino la fecha del pago de la boleta. Quiero hacer bien énfasis en eso. El pago de la boleta es lo que marca el ingreso para el prestador y la obligación de realizar la retención. Y los voy a llevar a un extremo, una situación muy de laboratorio, pero muy interesante. Día 20 de diciembre, la señorita presta un servicio, le entrega a su beneficiario un informe, le entrega un informe escrito. Ella cumplió. Ahí se devenga el ingreso para la señorita. Devenga. Y a su vez, para la empresa, se devenga el gasto. El gasto. Por lo tanto, esa empresa, si lleva contabilidad completa, puede reflejar el gasto de los honorarios de la señorita en el ejercicio de
2024, diciembre. Oye, pero es que no recibió la boleta. Bueno, la boleta la va a recibir después. La boleta la emite la señorita el día 15 de enero, con fecha 15 de enero, señalando claramente informe entregado el 20 de diciembre del año 2024. Ahí tengo el respaldo del gasto. Lo dejo provisionado y lo pago en, pongámonos más exquisito, en febrero. En febrero. Si lo pago en febrero, es ingreso para la señorita en febrero y tengo que realizar la retención el día 20, de acuerdo al F29, de marzo. Ahí hago la retención. Por lo tanto, ese servicio que se emitió, que se hizo en diciembre, que fue gasto para la empresa en el 2024, es ingreso para la señorita en 2025. ¿Mm? Entonces es bastante importante tener esa separación, claro. Pero todo el mundo, ¿qué es lo que hace? Te va a la página del servicio, ve el F29, le aparecen boletas y honorarios. Ah, sí, esa boleta, estamos bien. Y lo autoriza y paga la retención correspondiente a la fecha de la boleta, sin perjuicio, sin verificar que se haya pagado. Porque cuando se paga, vuelvo a insistir, nace la obligación de hacer la retención. Todo el mundo me dice, ah, pero tanto color que le pones, al final es más fácil ver las boletas que tengo y ya hago la retención. Bueno, en rigor estás cumpliendo un error. Por lo tanto, esa boleta de honorarios tiene que cuadrar con la propuesta. Y ahí hay una fisura que podría haber. Por eso hay que tener cuidado. ¿Ok? Vamos a hablar ahora del formulario. Vamos a presentar el formulario y vamos a hacer un barrido de algunas cosas interesantes que tienen que tener presente y que el programa en otras noches tiene muy bien cotejado, se los aseguro. Vamos viendo, como yo les mencioné, el formulario 22 ya no tiene el tema de anverso y reverso. Uno ve el formulario que ha difundido el Servicio de Impuesto Interno y parte con los cuadros o recuadros. El primer recuadro es el más típico, el recuadro de honorarios. Este recuadro de honorarios tiene que ser llenado por las personas naturales afectas a impuesto global complementario. Y es importante entender que esto está muy relacionado con la DJ 1879, con los certificados de honorarios, que como ya mencioné, acusan la retención de acuerdo a la fecha del pago de la retención. Y en el código 461 se colocan los honorarios con retención. Y en la DITOL 492 el monto de la retención. Y ustedes saben muy bien que en el código 461 se refleja el bruto. Después vienen los honorarios sin retención. Y eso es una mala referencia. Porque no es que no se les haga retención. Lo que pasa es que si yo soy beneficiario, yo soy prestador, yo, persona natural, emito una boleta a un beneficiario que es empresa. Y esa empresa que lleva contabilidad completa, es personal jurídica, está obligada a hacer la retención. En cambio, si yo presto un servicio a una persona que no cumple eso, sino es una persona natural, por ejemplo, yo tengo que hacer la retención. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me contrata una empresa para hacer un servicio, hago un informe, tomo el informe, se lo entrego, la empresa lleva contabilidad, me hace la retención del 13,75 el año pasado, 14,5 este año. Después llega a mi oficina una persona natural y me dice, oye, ¿sabes? Tengo un problema en impuesto interno, ¿me puedes ayudar? Ni un problema, yo le ayudo, hago el servicio, pum, le emito una boleta. Y él era una persona natural que no lleva contabilidad completa. Le emito la boleta sin retención. Oye, es que no me permite, bueno, ahora sí permite el servicio a discierne claramente, la boleta electrónica. Y yo tengo que preocuparme de pagar la retención en un F29 que tendría que presentar. Oye, pero es que yo no soy contribuyente de IVA. No tiene nada que ver eso. Nada que ver eso. El formulario 22 es declaración y pago de impuestos mensuales. Y la retención es un impuesto mensual. Por lo tanto, yo debería tomar el F29 y pagar esa retención, no como retención, sino como PPM de segunda categoría. Y a su vez, en el
antiguo anverso del formulario, por ahí abajo sale ppm y ahí yo coloco actualizado todas las retenciones que hice de aquellas personas que atendí en mi oficina. Ese es el dilema de todos los médicos, que los médicos cuando atienden en su consulta emiten una boleta, no tiene retención, y si emiten una boleta para un centro médico, una ISAPRE, la ISAPRE, el centro médico, tiene retención, lleva con completa y ellos le hacen la declaración, la retención. Por lo tanto, en un F22 de un médico, esas dos líneas deberían estar llenadas. Después tenemos honorarios líquidos percibidos de renta fuente extranjera, que está muy relacionado con incremento por impuestos soportados en el extranjero. Si tengo la suerte de prestar un servicio en el extranjero, eh, eh, presto el servicio, me pagan, obviamente en ese país voy a tener una retención de impuestos, lo más probable, a menos que haya convenio de doble tributación y en virtud del convenio de doble tributación no tributo en ese país, sino que tributo en mi país de origen. Pero dejemos ese lado, esa situación fuera. Voy a prestar un servicio, por ejemplo, Bolivia no tenemos ningún contrato, ningún convenio, presto un servicio, me pagan, qué sé yo, $1.000 y me retienen $100. Yo reflejo aquí los 100 menos los 1.000 menos los 100, $900, y después le sumo la retención que me hicieron en el extranjero. Al final coloco el monto bruto. Y es bueno que aparezca esto que está acá, porque yo siempre comento una anécdota. Hace muchos años atrás, no estaba esta separación de los honorarios extranjeros, y tenía un colega acá en la universidad que tenía y prestó servicio, es una clase en el extranjero, tenía la boleta de una retención, y yo lo encontré súper simpático, le dije, oh, qué bueno que tuviste, ¿me permite hacerte la aclaración porque quiero ver cómo se declara esto? Y en ese tiempo, les vuelvo a insistir, no estaba este código 1650 ni 856, y lo puse en la línea 5 como otras rentas efectivas. ¿Y qué la escoba? Pues mi pobre amigo lo fiscalizaron, tuvo que ir a impuesto interno, y le pregunté al fiscalizador, oiga, y si no lo coloco acá, ¿dónde lo coloco? Y no saben lo que me dijo el fiscalizador. ¿Y para qué lo declaró? Bueno, comentario aparte. Ahora sí se declara, se declara. Y tenemos ahí total ingresos. 547 es el código. Después vienen participaciones sociedades de profesionales. Interesante concepto. ¿Por qué? Porque las sociedades de profesionales son personas jurídicas civiles, sociedades civiles. ¿Qué significa eso? Que se rigen por el Código Civil. En teoría, una sociedad de profesionales, que es persona jurídica, se puede constituir con un acuerdo entre las partes que se documenta en una servilleta, pero obviamente no tiene ningún peso. Por lo tanto, uno debería hacer una escritura pública, llevarla ante notario, pero no publicarla en el diario oficial. Bueno, el tema es que esta sociedad de profesionales, que tiene una génesis bastante del siglo XIX, eh, es una extensión de las personas naturales. Ya después, con la ley de la renta, el año 1924, eh, fue sensible el tema de la tributación, y si las personas naturales emitían boleta y si estaba esta sociedad, que era la extensión de las personas naturales, se le aplicó la misma tributación, porque eran sociedades civiles. Si fueran sociedades comerciales ya no sería tanta la discusión, pero eran sociedades civiles. Esa es la idea. Y es por eso que están estas sociedades de responsabilidad, perdón, sociedades de profesionales, que tienen la misma tributación que la persona natural. Hoy en día todas estas sociedades son de responsabilidad limitada. Desde el año 1925 que tenemos la ley de sociedades limitadas, que por la ley dice son todas comerciales. Pero las sociedades civiles adoptan esa figura porque es más cómodo. Por eso que si es una persona, una sociedad, ¿por qué tributa como las personas? Por su génesis, por su origen. Y ya hay sociedades de segunda categoría que también emiten una boleta, boleta susceptible de ser retenida, y esa retención también depende si el beneficiario lleva contabilidad o no lleva contabilidad. Y ahí va acá la participación, porque la sociedad de profesionales de segunda categoría hace una renta líquida imponible, muy similar a las sociedades que llevan contabilidad completa, tiene una utilidad, y esa utilidad se atribuye a los dueños, se atribuye por porcentaje de participación o por algún criterio, porque todas estas sociedades de profesionales, el capital no es importante, de partida no se aporta mucho capital,
Lo importante es el trabajo que realizan las personas. Y supongamos que hay un socio que trabajó más horas en un cliente que otro y por lo tanto se va a llevar más ingresos, más, pese a que eran 50-50. Porque hay un acuerdo que el socio que trabaja más en un proyecto se lleva más la utilidad, algo de sentido común. De esa manera, la participación no necesariamente se distribuye según los porcentajes de participación, en este caso sociedades. Y aquí va la participación que le corresponde al socio. Después tenemos unas rebajas, ahorro previsional voluntario, que es la posibilidad de poder hacer un ahorro que me va a mejorar la previsión en el futuro. El ahorro previsional descuenta impuestos y en este caso, que son profesionales independientes, no es procedente rebajar de la base imponible. Y acá se rebaja y todo profesional o toda persona puede hacer unas cotizaciones ahorro previsional voluntario con un tope de 60 UFs al año y que tiene esas características, se pueden rebajar. Después vienen gastos por donaciones, específicamente que están en esa normativa que está mencionada aquí en la proyección. Y después viene la rebaja de gastos. Gastos efectivos o gastos presuntos. Son los dos regímenes que yo puedo adoptar. Si son gastos efectivos, eh, lo puedo aplicar siempre y cuando estén documentados y registrados en alguna planilla. Si no tengo ese respaldo, son gastos, puedo rebajar gastos presuntos, que es el 30% del código 547, con un tope máximo de 15 unidades tributarias anuales. Y este régimen de rebaja de gastos efectivos o presuntos pueden ir cambiando un año presuntos, otro gasto efectivo. Lo puedo decidir yo el día del 29 de abril si quiero. Pero si me voy por gasto efectivo, tengo que tener el cuidado que estén respaldados. Obviamente mis gastos efectivos pueden superar el 30% del código 547 y superar las 15 UTAs. Y no es problema, no es problema. Obviamente que si mis gastos efectivos son superiores a ese monto, ocupo los gastos efectivos. Si mis gastos efectivos son inferiores al 30%, ocupo los gastos presuntos. Eso queda a arbitrio del contribuyente. Después viene la rebaja de presunción de asignación de zona, que se aplica si corresponde, total de honorarios. Y después vienen remuneraciones de directores de sociedades anónimas. Estas remuneraciones de directores de sociedades anónimas es un honorario más, sujeto a retención, pero no se le puede hacer ningún tipo de rebajas. Después viene el total de las retenciones y rentas y viene participación en ingresos de sociedades de profesionales de segunda categoría. En ese código 896 lo que se coloca es el porcentaje o el porcentaje de participación o el porcentaje efectivo sobre los ingresos que se declararon en la sociedad, la participación. Es más que nada una información declarativa. Otro cuadro, el cuadro número 2, es el de la determinación de mayor o menor valor obtenido por personas naturales en la enajenación de bienes raíces. Y esto es muy interesante que me voy a permitir comentar cómo se tributa el mayor valor en enajenación de bienes raíces, que es bastante particular, y toda esa información se declara acá. Hay veces que lo que voy a declarar acá no significa que voy a pagar impuestos, sino que esto es una información de un cuadro de información. El mayor valor en la enajenación de bienes raíces, estamos hablando de el precio de venta menos el costo, que también tiene una serie de temas que no voy a tratar en esta oportunidad, pero es bastante simpático. ¿Cómo se determina el costo en la mayor valor en la enajenación de bienes raíces? Hay que discernir la siguiente situación para determinar la tributación. Primero, si se trata de una persona natural o de una persona no natural. Si es una persona natural, hay que discernir si vende a un no relacionado o vende a un relacionado. ¿Qué se entiende por relacionado o no relacionado? Principalmente si el socio de una sociedad vende a la sociedad. Entonces el vendedor es dueño del comprador. Solamente se puede ver en la relación socio-sociedad. Pero también esto se ha extendido ahora a vinculaciones en materia tributaria, se ha extendido a vinculaciones familiares. Y yo estoy relacionado con mis parientes hasta el segundo grado de consanguinidad ascendente o descendente.
Eso significa que yo estoy relacionado si le vendo a mi padre, a mis padres, a mis abuelos, a mis hijos o mis nietos, ascendente o ascendente. Pero no estoy relacionado, según para estos efectos, si le vendo a mi hermano, porque estoy vinculado con mi hermano en el segundo grado, pero de consanguinidad colateral, no es ascendente ni descendente, colateral. Misma situación si le vendo a mi cuñado o le vendo a mi suegro. Si soy no relacionado, hay que diferenciar si entre el lapso de compra y venta pasó menos de un año o si entre el plazo de compra y venta pasaron menos de 4 años en dos situaciones. En la venta de terrenos por lote y en la venta de edificios de pisos perdón, venta de edificios por piso. 4 años desde la fecha de adquisición de un terreno que yo loteo, no la fecha del loteo, sino la fecha que compré el terreno. Entonces, si la compré el 2020 y el 23 hizo el loteo y el 24 lo vendo, ahí estoy en este lapso, menor a 4 años. Pero si compré el 2020, 2015, hice el loteo el 2020 y estoy vendiendo el 2024, estamos fuera del lapso, es menos de 4 años. O cuando estamos en esa situación que les digo, más de un año, más de 4 años. Ahora, esto de los 4 años es re particular porque dice la ley la venta de terrenos por lote. Sí, una persona puede ser dueña de una parcela y después la lotea. Sí, pero una persona que vende un edificio, como medio raro. O sea, comúnmente la construcción lo va a pasar por una sociedad. Pero si una persona natural tiene tantas lucas que va y se compra, se construye un edificio o compra un edificio y empieza a venderlo por departamento, es medio raro, ¿no es cierto? Pero bueno, en el primer caso, el mayor valor va a estar afecto a impuesto adicional, no a inteligencia artificial, a impuesto adicional. O impuesto global complementario, obviamente dependiendo si tengo domicilio o residencia en Chile. Si es global complementario y el mayor valor lo percibo en una operación que solo he devengado la utilidad, y esa es una cuestión bien particular porque devengado significa que tengo título o derecho para ejercer, para exigir una renta que se diferencia de percibido, que es cuando ingresado materialmente a mi patrimonio del contribuyente. Entonces yo hice una venta y no he percibido el ingreso, o sea, no me han pagado. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes vende una casa y págame después? No estoy diciendo que mi comprador toma un crédito hipotecario, porque yo recibo la plata del banco. Yo comprador, yo vendedor, perdón, yo vendedor. Y tampoco no me digan, sí, yo te lo vendo y fírmamelo con letras. No, porque yo estoy recibiendo letras, estoy recibiendo el precio. Es una cuestión muy sui generis, en la cual vendo el bien raíz, págame después. Raro. Bueno, en esa rara extrañeza, anomalidad, tenemos que el contribuyente, si llega a devengar solamente el mayor valor, puede reliquidar el impuesto. No me piden que le explique ahora cómo se reliquida, es muy sencillo, igual que el artículo 47, lo podemos ver en otro webinar. Si estamos en la otra situación y el mayor valor es inferior a 8.000 UFs, es ingreso no renta. ¿Ya? Es ingreso no renta. Si el mayor valor es inferior a 8.000 UFs, es ingreso no renta. Pero esta cuestión requiere un análisis más detallitos. Las 8.000 UFs no se consideran solo por transacción, sino que es un rango que tiene el contribuyente que demostrar durante toda su vida como contribuyente. O sea, si yo en el año 1 vendo un bien raíz y genero una utilidad de 5.000 UFs, ok, estoy bajo las 5.000 UF, ingreso no renta. Al año 2 hago una segunda venta de otro inmueble y genero un mayor valor de 4.000 UFs. Ah, 4.000 UF, estoy menor a 8.000 UF. No, no. Estas 4.000 tienes que sumarlas a las 5.000 que tuviste antes. O sea, tengo 9.000. Soné, perdí el ingreso no renta. ¿Hasta qué monto perdí el ingreso no renta? Hasta las 8.000. O sea, en esta segunda venta del inmueble, de las 8.000, de las 4.000, perdón, 3.000
están dentro del rango de los 8.000. Claro, porque estas 3.000 las sumo a las 5.000 que habían antes, estoy a las 8.000. Y de esta venta que gané 4.000 UFs, me quedaron 1.000 sobre el retiro, sobre el tope, sobre el tope. Lo que supere las 8.000 UFs, tengo la posibilidad de, si soy sin domicilio o residencia en Chile, pagar impuesto adicional. Si tengo domicilio o residencia en Chile, puedo pagar un impuesto único del 10% solo cuando me han recibido, he percibido el precio del bien, he percibido. ¿M? Eh, eh, si me pagaron de inmediato, lo cual es evidente. O pago impuesto global complementario, percibido de vengado. Y si es de vengado, puedo reliquidar. ¿Ya? O sea, ¿se dan cuenta lo particular del tema? Y ese tema de ir informando el mayor valor de las 8.000 UF es lo que está en el recuadro que les presenté anteriormente, el recuadro número 2 de determinación de mayor o menor valor obtenido por personas naturales en la enajenación de bienes raíces no asignables a su empresa individual. Eso implica, esa es la información que hay que estar revelando en ese recuadro número 2. Como les digo, puede ser que en este caso, en el ejercicio que estamos haciendo en la declaración, el contribuyente tuvo ingresos inferiores a 8.000 UF y por lo tanto genera un ingreso no renta, pero eso lo tiene que declarar acá. Y el próximo año va a tener que arrastrar ese saldo para informar a Impuesto Interno de que hay un saldo, un contribuyente que tiene unas utilidades que están ahí guardándose para ocuparse cuando algún momento supere las 8.000 UFs. Si estoy relacionado, genero efecto de impuesto adicional o impuesto global complementario, que puede ser devengado, pero no puedo reliquidar. Y si soy persona no natural, genero una renta ordinaria, efecto de impuesto de primera categoría y a los impuestos finales. Ahora, si soy persona natural y estoy vendiendo una casa que adquirí a través de una donación, una herencia, y pagué el impuesto de las herencias y donaciones, lo puedo ocupar como crédito a mi impuesto final que estoy pagando. ¿Ya? Por lo tanto, ese es un tema importante de la declaración con bienes raíces. Otro cuadrito muy interesante es el recuadro número 4, que habla de enajenación de acciones y derechos sociales, cuotas de fondo de inversión, que hay que ver la tributación de se informa, ¿ah? Se informa. Yo puedo tener pérdida acá, pero yo informo los ingresos, los costos y también pago, determino un impuesto muy particular que es el artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, que anteriormente era ingreso no renta, pero ahora el mayor valor es afecto a un impuesto único de un 10%. Esta disposición del artículo 107, yo siempre he dicho que es una de las disposiciones más caprichosas de nuestra legislación, porque otorga un beneficio, entre comillas, que el mayor valor hoy en día se afecta con la tasa de este impuesto único de un 10%, cuyo detalle se informa acá en este recuadro número 3. Y por lo tanto, número 4, perdón, número 4. Para poder impetrar este beneficio, hay que cumplir requisitos a la fecha de la compra y a la fecha de la enajenación. A la fecha de la adquisición, tienen que ser compradas o en una operación de bolsa autorizada por la Comisión de Mercado Financiero, o en un proceso de OPA, o en una emisión de acciones de primera emisión, o rescate de valores, artículo 109, o canje, valor oferta pública. Digo o y pongo énfasis o porque son distintas maneras de adquirir los títulos. Y al enajenarlo, debo tener el cuidado de enajenarlos en una bolsa de valores o en una operación de bolsa o aporte de valores, artículo 109. No significa que si compro en bolsa tengo que vender en bolsa, si compro en OPA tengo que vender en OPA. No, pueden cruzarse. Lo que sí es importantísimo, que tanto la fecha de la compra como la fecha de la enajenación, el título tenga presencia bursátil. ¿Qué es ese tema de presencia bursátil? La presencia bursátil es un requisito que tiene una, es una categoría que adquiere una acción. Y tengo presencia bursátil cuando la presencia ajustada es superior a 25%.
cuando la presencia ajustada es superior a un 25%. ¿Cómo se calcula la presencia ajustada? Todos los días la bolsa informa un cálculo que hace 180 días hacia atrás de cada día. Por ejemplo, hoy día 27 de marzo, 187, 180 días hacia atrás, y se cuentan todos los días que se lanzaron más de 1000 UEFs, más de 1000 UEFs. Supongamos que fueron 123. Se dividen por 180, me da un porcentaje. En este caso, 86, 68%. Por lo tanto, 68 es superior a 25, tiene presencia bursátil. Tiene presencia bursátil la acción. Por lo tanto, es un cálculo que se saca día a día. ¿Cuál es la tributación de las acciones que no es artículo 107? También hay que discernir si se trata de una persona natural o una persona no natural. Si es una persona natural, se vende un relacionado o no un relacionado, lo mismo que te anteriormente. Si es un relacionado, genera una renta especial restringida. ¿Qué es lo que yo llamo una renta especial restringida? Tenemos una renta ordinaria, que es la que paga primera categoría y global complementario. Si hay una renta que no es ordinaria, es especial y puede solo pagar primera categoría o solamente pagar los impuestos especiales. En este caso, es este segundo caso. Si yo vendo un relacionado, genero una renta especial, afecta solo a los impuestos finales. Pero es restringida. ¿Por qué es restringida? Porque puedo tributar sobre percibido de vengado sin opción de reliquiar impuesto global complementario y no aplica a ingreso no renta, pero se considera en el límite. ¿Qué es todo eso? Bueno, todo eso es patrimonio de vender a un no relacionado que si mi ingreso no renta no supera 10 UTAS, es ingreso no renta. Perdón, si el mayor valor no supera 10 UTAS, es ingreso no renta. Pero esos 10 UTA no es tan solo considerar el mayor valor en la enajenación que hice a un no relacionado, sino que tengo que sumar todos los mayores valores de todas las enajenaciones de acciones que hice, a relacionados o no relacionados, dejando fuera el 107. 107 no entra acá. Por lo tanto, si tengo un contribuyente que vendió acciones de la empresa A un no relacionado, y vendió acciones de la empresa B a un relacionado para ver si el mayor valor en la enajenación de mi no relacionado es superior o inferior a la de Sutas, tengo que sumar el mayor valor de esa venta al no relacionado más el mayor valor de la venta al relacionado. Si la suma de ambas me supera 10 UTA, todo es renta especial, pero si la suma de los dos está bajo la UTA, las 10 UTA, solo el mayor valor de la venta del no relacionado es ingreso no renta. La otra sigue con el criterio. Superé las 10 UTAs. Todo el monto pasa a ser renta especial, afecta a los impuestos finales total. ¿Por qué total? Porque en este caso puedo tributar sobre el devengado percibido y si es devengado puedo reliquidar, que no es lo que podía hacer el otro caso cuando era renta o un relacionado, genera una renta especial restringida porque no puedo hacer tantas cosas. Por eso me refiero que es restringida. Y si es persona no natural, paga impuestos de primera categoría y los impuestos finales. Como pueden ver, entre comer pescado y vender acciones hay que tener mucho cuidado. Toda esa información se presenta en ese recuadro número 4. También hay una serie de informaciones que se tienen que presentar que son informativas. Datos de balance, la tasa TEF, que es la tasa efectiva de impuestos, la tasa TEX, que es la tasa de ingreso, tasa de impuestos por los ingresos no renta o exentos, el EBITDA está por ahí y otras cosas más. Que si yo presento mal esta información, ¿sale observada la declaración? Lo más probable, puede ser que algunos cruces, pero es información anexa que hay que presentar. Después tenemos algunas donaciones, también importantes, porque esta es información que se presenta y después se utiliza en el antiguo anverso del formulario para rebajar el impuesto de primera categoría. Y también tenemos otra donación, y aquí hay una muy simpática del artículo 157 ter, que dice lo siguiente del Código del Trabajo. El artículo 157 ter es una donación que yo puedo realizar a instituciones de beneficencia
como compensación al no cumplimiento de lo que dice el artículo 157 bis. ¿Ya? ¿Qué dice el artículo 157 bis del Código del Trabajo? Dice que toda empresa con 100 o más trabajadores debe tener a lo menos el 1% de sus personas, de su personal contratado con personas de discapacidad o que sean asignatarias de pensión por invalidez o por discapacidad. Entonces, si una empresa que tiene más de 100 trabajadores está obligada a tener un 1% con personas discapacitadas, o en reemplazo de eso puede hacer donaciones a instituciones de beneficencia. Y aquí rebajo como gasto esas donaciones que hago a esas instituciones. Una cuestión bastante interesante. Después tenemos información del FUR, que no voy a meter por tema de tiempo, y la depreciación, información de la depreciación. Súper importante cuando tengo depreciación acelerada. Aquí yo acuso que tengo depreciación acelerada. El royalty minero, y nos vamos muy rápidamente a información particular que tiene que presentar los formularios, la contribuyente el 14A. Como ya les mencioné, hace muchos años el formulario 22 entrega información no tan solo del pago de impuestos, sino cómo determinaste los impuestos. ¿Y cómo determinaste los impuestos? Aquí detallo cómo hice mi base imponible. La base imponible con todos los conceptos. Antiguamente, el cuadrito para hacer la renta líquida imponible seguía el criterio de la ley de impuestos a la renta, es decir, ingresos brutos, costos directos, gastos necesarios para producir la renta, artículo 29, 30, 31 y así. Pero ahora no. Quizás para facilitar las cosas, tengo que determinar, explicar cómo hago el resultado financiero según balance, llego al resultado financiero y después le aplico los ajustes. Pero aquí hay una cosa súper importante. Hay que señalar en esta determinación las remuneraciones y los arriendos en esta parte. Eh, lo cual obliga a tener cuidado con lo que declararon en la DJ 1887 y en la 1835. Cuando yo soy arrendatario, tengo que informar el arriendo. Si tengo un corredor, bueno, el corredor va a informar, pero tengo que saber quién informó porque aquí puede haber una discrepancia y puede salir observada la declaración jurada, la F22, porque no son consistentes la información que tiene el servicio en relación a las remuneraciones y en relación a los arriendos. Después viene ajustes a la renta líquida disponible. Colocamos las correcciones monetarias y una serie de ajustes que están propiamente en la parte tributaria y llegamos al resultado tributario. Después viene otro cuadrito muy interesante que es el RAI. El RAI es simplemente tomar el capital propio, sacar capital propio final, ajustar los retiros, porque obviamente los retiros no están, sacar el REX cuando es negativo y sacar la renta líquida, perdón, el capital aportado. El capital aportado corregido de una forma bastante particular. ¿Qué nos da conceptualmente el RAI? Las utilidades que están esposadas en la empresa. Y el RAI permite saber cuánto es lo que tengo susceptible para que los socios retiren y declaren su impuesto. La razonabilidad del capital propio. Esta es una cuestión que ha salido mucho y que la han revuelto harto. La razonabilidad del capital propio es simplemente hacer la cuenta mercadería única de las utilidades. Parto con el capital inicial, le pongo la corrección monetaria, sumo la renta líquida, salvo la pérdida tributaria de arrastre, porque puede estar repetida, sumo retiros, rebajo los retiros, ajusto algunas partidas y tengo que llegar al capital propio final. Esto en los mejores de los casos funciona, pero muchas veces no funciona porque hay algún detallito, alguna cuenta que se quedó. Y a veces no cuadra esto con el capital propio final que yo termino según el método del activo, el método del pasivo, el método del patrimonio, porque se me olvidó una cuenta, algo. Es decir, la discrepancia no significa una evasión, no significa un delito. Se puede ser un error nomás. Yo tengo un amigo que hace clases, le encanta hacer clases de esto y tiene unos ejercicios, pero ejercicios son súper fáciles, pues parten de capital.
100. Conceptualmente es fácil, pero de repente no cuadra. Y no cuadra, vuelvo a insistir, no porque seamos malos contadores, sino porque no cuadra nomás. Algún error tiene que haber, pero no por eso un error muy grande. Son como pecaditos veniales. Pero bueno, aquí está por un método complementario, un cálculo global. En auditoría se ocupaba mucho esto para revisar si hicieron bien el capital propio, pero no sale muy elegante que sea la información que tiene que presentar el contribuyente, porque este es el cálculo que quería hacer el fiscalizador para verificar con un cálculo global si hicieron bien el capital propio. Registro de rentas empresariales. Esto es muy interesante. Esta línea que está en amarillo se incorporó en este año porque se declara acá o sea, se declara la utilización del ISFIT perdón, ISIF, los impuestos sustitutivos de impuestos finales. Si usted no hizo ISIF, no tiene que aplicar esta línea. Pero acá tenemos las rentas empresariales, por lo tanto, los registros empresariales están metidos en el formulario. Es bastante transparente esto. Y después viene el SAC. El SAC es súper importante y es lo que realmente importa, porque yo puedo no tener registros empresariales si no tengo ingresos no renta. Lo que sí siempre tengo que tener es el SAC. Y este SAC es bien importante porque segrega todos los ingresos acumulados a contar del 1 de enero del 2017 y los que están en el STUT, que vienen antes del año 2016. Aquí también sería bueno que definiera los que vienen antes del 2020 y después del 2020 porque hubo una reforma, pero aquí está todo acumulado y está segregado lo que es no sujeto a restitución y sujeto a restitución. Con la gran salvedad que si yo tengo un 14A, toda plata que sale de la 14A es con sujeto a restitución. Pero bueno, eso lo podemos ver en otro, cómo se hacen los registros empresariales. Los 14 de 3 también tienen sus cuadritos y tienen su recuadro 17 que es la base imponible. Y en la base imponible, como ustedes muy bien saben, se reflejan los ingresos percibidos, no, ingresos percibidos, claro, y los gastos efectivamente pagados. Y aquí está el detalle de todos los ingresos y los gastos que hacen la base imponible. Eh, Después viene la determinación del RAI, que la determinación del RAI es lo mismo que la determinación del RAI del 14A. Yo hice una comparación y son los mismos conceptos, por lo tanto, hacer el RAI del 14A es igual al 14D, con la salvedad que la rebaja del capital aportado es sin corrección monetaria. Sin corrección monetaria, es histórico. Ahí dice capital aportado histórico. Y acá dice capital aportado debidamente reajustado. El capital, la determinación del capital propio es igual que la determinación del capital, de la razonabilidad del capital de la 14A. Y acá se llama capital propio tributario simplificado. El registro empresarial del 14D3 es igual que el registro empresarial del 14A, con la única diferencia de que el 14D3 no se le aplica corrección monetaria. Y el SAC, la misma historia. El SAC del 14A es igual al del 14D3. Tiene las mismas características. Así que si sabe hacer del D3, puede hacer tranquilamente del 14A. Bueno, esto es lo que yo les quería comentar. Por la atención prestada, muchas gracias. Y ahora dejo a don Pablo para que nos explique cómo esto se hace así, en un chiscar de dedos, con el programa de Nuestras Noches. En esta segunda etapa de esta presentación, podemos ver dentro de la aplicación del software cómo generar los registros tributarios que finalmente van a completar, homologándolo un poco o vinculándolo con la presentación del profesor, tanto la determinación del formulario 22 como las declaraciones juradas. Hay temas súper importantes que lo mencionaba también el profesor, que por ejemplo, en empresas sujetas a las disposiciones del 14A, un semi-integrado, la determinación de la renta líquida imponible la vamos a tener que presentar tanto en el recuadro 12 del formulario 22 como en la declaración jurada 1926. La determinación del balance va a alimentar, ¿cierto?, la declaración jurada 1847. También se informan los datos del balance en el recuadro 6 del formulario 22. El capital propio, ¿cierto? Que lo debemos informar en la razonabilidad del capital propio tributario en el recuadro número 14. En el recuadro 3 el RAI, ¿cierto? La renta afecta a impuestos.
Eh, y finalmente los registros de renta empresarial, ¿cierto? Que en la anterior reforma presentábamos los saldos de los registros de renta empresarial a través de declaraciones juradas. Hoy en día los presentamos para el caso de las 14A en el recuadro 15 y 16, ¿cierto? Entonces, lo importante es que podamos ver tanto con empresas 14A, empresas que están en los regímenes ProPyme, ya sea el régimen ProPyme general, 14D número 3, y el régimen ProPyme transparente, ¿cierto? El 14D número 8, cómo vamos a poder generar la aplicación dentro del software de forma de poder comenzar con los registros contables y posteriormente completar todos los registros tributarios que nos van a dar origen a las diferentes declaraciones juradas, como también al formulario 21. Entonces, estamos dentro de nuestro software gestión ERP, ¿cierto? Partir comentando que nuestra gestión empresas va a permitirles poder visualizar, ¿cierto? Generar todo lo que tiene que ver con la contabilidad de la empresa, las remuneraciones, el módulo de compra, inventario, venta y facturación y tributación. Entonces, dentro de un solo software vamos a poder trabajar con estos diferentes módulos y para el ejemplo con el que vamos a partir, vamos a comenzar con una empresa que está sujeta a las disposiciones del artículo 14A, ¿cierto? Una empresa con el régimen perdón, semi-integrado que lo primero que debemos entender es que los registros contables, o sea, todo el registro contable del periodo, en este caso, hablando ya enfocándonos en el AT 2025, del periodo comercial 2024, de enero a diciembre, ¿cierto? Nos va a dar origen a nuestro balance 8 columnas, ¿cierto? Lo primero que debiésemos tener sería nuestro balance ya cerrado, ¿cierto? Acá vamos a seleccionar el periodo 2024 y acá vamos a ver que tenemos un balance con su respectivo saldo. Esto es básico, ¿cierto? Porque a partir del balance de 8 columnas o del balance tributario, nosotros vamos a tener la información necesaria para poder generar la declaración jurada 1847. Pero además de la DJ 1847, como bien veíamos anteriormente, vamos a poder traspasar los datos del balance al recuadro 6 del formulario 21. Pero también para efectos de la determinación de la renta líquida imponible, ¿cierto? Que cuando hablamos de una empresa sujeta a la disposición del 14A, sabemos que la renta líquida imponible la va a determinar con el método del devengado. ¿Qué significa esto? Que vamos a partir tomando el resultado tributario, perdón, el resultado según balance, y a ese resultado según balance debemos aplicar los diferentes ajustes por agregado y deducciones. Podemos determinar si es que la empresa se va a acoger al beneficio de la letra 14, perdón, del artículo 14E, ¿cierto? Que es el incentivo al ahorro. Por lo tanto, todo eso lo vamos a poder determinar dentro del sistema, pero partiendo desde la base que debemos tener completo nuestro balance. Para efectos de configuración dentro del software, vamos a ir a el módulo de tributación. En el módulo de tributación vamos a encontrar los parámetros generales, ¿cierto? Donde primero, en identificación tributario, vamos a determinar el régimen de tributación de la empresa. Acá está bien informado, ¿cierto? Bien configurado, el régimen semi-integral 14A, que la determinación de la renta es a través de contabilidad completa, el método de participación o de atribución de los propietarios en la utilidad, ¿cierto? Y el tipo de facturación si afecta, exenta o tiene giro de afecto y exento. Posteriormente, en parámetros generales, vamos a ir a la opción mantenedor de propietarios. Dentro de este mantenedor de propietarios vamos a poder crear la información de los socios de la empresa, que es importante tener la información de los dueños o propietarios, porque finalmente cuando nosotros necesitemos generar la declaración jurada 1948, en la J 1948 presentamos los retiros efectuados o la distribución de retiros o dividendos, remesas que hayan efectuado los propietarios durante el ejercicio, ¿cierto? Entonces, debemos tener creados los datos de ellos para poder generar el traspaso posterior a la declaración jurada. También en parámetros generales vamos a tener la opción de mantenedor de retiros, dividendos o remesas, ¿cierto? Donde acá vamos a poder filtrar por el año tributario, vamos a seleccionar a uno de los socios y desde aquí vamos a poder ir agregando los diferentes distribución de retiro, dividendos que hayan efectuado durante el ejercicio. ¿Ya? Entonces,
Vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Acá vemos que en el menú de tributación tenemos separados por régimen los diferentes registros tributarios que vamos a completar. En este caso, en el régimen general 14A, vamos a seleccionar el año tributario 2025 y primero vamos a seleccionar la opción de renta líquida imponible. Acá es importante mencionar que estas opciones de menú están ordenadas en orden lógico de trabajo. ¿Por qué? Porque primero debiésemos generar la renta líquida imponible, ¿cierto? Que la renta líquida imponible tiene una incidencia posterior al capital propio tributario, ¿cierto? Que el capital propio tributario refleja finalmente los aumentos y las disminuciones de patrimonio durante un ejercicio, y la renta líquida imponible es un reflejo, ¿cierto? Del resultado tributario, que cuando generamos un resultado tributario positivo, entendemos que hay una variación en el patrimonio, ¿cierto? Una variación positiva en el patrimonio. En caso contrario, si es que tuviésemos una pérdida tributaria, es una rebaja al patrimonio de la empresa, por lo tanto, también va a tener un efecto en el capital propio tributario. ¿Qué quiero decir con esto? No podríamos generar el capital propio tributario antes de generar la renta líquida disponible. Posteriormente, tenemos la renta afecta impuestos, la determinación del RAI del ejercicio. Y la determinación del RAI del ejercicio parte como base de cálculo el capital propio tributario. Por lo tanto, no podríamos generar un correcto cálculo del RAI del ejercicio sin antes haber pasado por el capital propio tributario. Finalmente, para efecto de los registros de rentas empresariales, dentro del registro de renta empresarial vamos a llevar el control de los del RAI, de las columnas del REC, ¿cierto? La renta exenta y los ingresos no renta, y también del SAC, que es donde van a estar los saldos acumulados de crédito. En el control del RAI del registro de renta empresarial, debemos generar el traspaso del RAI del ejercicio, que está en el paso previo. Por lo tanto, no podríamos generar un correcto registro de renta empresarial sin antes haber determinado el registro de renta, perdón, el registro del RAI. Tampoco podríamos generar un correcto registro de renta empresarial sin haber determinado primero la renta líquida imponible. ¿Por qué? Porque en las columnas del SAC tenemos el control de los saldos acumulados de crédito, ¿cierto? Y entendemos que para efectos de una empresa que tributa en el 14A, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa se transforma en crédito, ¿cierto? En crédito con derecho a utilización en un 100%, con la obligación de restituir un 35%, ¿cierto? Y eso lo vamos a llevar posteriormente al registro de renta empresarial. Por eso comentaba que seguimos un orden lógico de trabajo cuando desplegamos un año tributario. Entonces, vamos a seleccionar la opción de renta líquida disponible. Y acá en la renta líquida disponible vamos a pinchar esta opción de determinación de renta líquida disponible, ¿cierto? Donde vamos a encontrar el resultado según balance, ¿cierto? Que va a ser nuestro punto de partida para poder generar la determinación de la renta líquida disponible. Y posteriormente vamos a poder generar los cálculos relativos a ajustes tributarios, agregados y deducciones, ¿cierto? Donde acá, si pinchamos la opción más, vamos a tener un formulario donde vamos a poder encontrar, por ejemplo, agregados pagados, ¿cierto? Que en los grupos que vamos a encontrar dentro de los agregados pagados, vamos a tener gastos no aceptados, el artículo 31, intereses pagados y rechazados, impuestos, reajuste de intereses y multa, sueldo y remuneraciones, donaciones, etcétera, ¿cierto? Donde lo que quizás sea más típico, lo que más se repita dentro de la renta líquida disponible que determinamos para este régimen año a año, va a estar el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Si en el año tributario 2024 se determinó una renta líquida disponible positiva, lo más probable es que este contribuyente tuviese que pagar un impuesto, ¿cierto? Un impuesto de primera categoría. Y ese impuesto lo paga en abril del 2025, por lo tanto, para efecto de la determinación de la renta, en este caso de este año tributario, debe pagarse, ¿cierto? O debe considerarse como un agregado, ¿cierto? Que va a ser el impuesto de primera categoría. Seleccionamos el mes, que por norma general el impuesto de primera categoría lo pagamos en el mes de abril. Podemos agregar una glosa, ¿cierto? Que ahí ya lo tengo agregado, pero lo voy a ingresar para que veamos cómo funciona. Y agregamos el monto histórico, ¿cierto? Agregamos el monto histórico y el software de forma automática va a calcular el monto, el valor actualizado de este agregado, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos ir determinando los ajustes tributarios que debemos realizar
para determinar una correcta renta líquida imponible. Ahora, cuando hablamos del impuesto y el impuesto de primera categoría, que lo estamos agregando a la renta líquida imponible, acá en la parte inferior vamos a poder clasificarlo, si corresponde asignarlo al artículo 21, inciso uno, inciso 2, inciso 3, o en este caso en particular, la opción que nos correspondería sería no afecta al artículo 20. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica que va a mantener el sistema para poder ir ingresando información de tanto estos agregados y deducciones. En la pestaña detalle vamos a ver cuáles son los ítems que hemos ido agregando. Acá, por ejemplo, está agregado el impuesto de primera categoría. Hay un reajuste de intereses y multas, ¿cierto? Al fisco, pagado en el mes de mayo, también con su valor histórico y su valor actualizado. ¿Ya? Entonces, insisto, desde ahí vamos a poder ir trabajando con esta opción. Lo mismo con las deducciones, o sea, acá pinchamos la opción más. Acá, por ejemplo, en las percibidas, vamos a poder ingresar la información sobre utilidades ajenas percibidas con crédito, sin crédito, otras deducciones, ajustes tributarios y donaciones, ¿cierto? Entonces, acá en el ítem o en el grupo utilidades ajenas percibidas con crédito, en ítem vamos a poder seleccionar, por ejemplo, un dividendo percibido, ¿cierto? Que un dividendo percibido se entiende que ya cumplió su tributación en la empresa de origen, en la empresa donde tenemos participación, por lo tanto, es por eso que generamos esta deducción, ¿cierto? No debe, para evitar la doble tributación. Entonces acá igualmente tenemos un registro ingresado, ¿cierto? Un dividendo percibido con el monto histórico, la tasa, ¿cierto? Crédito, si es con restitución y si es con derecho de devolución o no. ¿Cierto? Que si es que es con restitución o es sin restitución va a depender de el régimen tributario de la empresa de origen. ¿Ya? Entonces aquí seguimos avanzando. Posteriormente tenemos este recuadro que nos permite, porque luego de generar la determinación del resultado según balance financiero, más los agregados, menos las deducciones, ¿cierto? Vamos a tener la renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro. Ahora, acá igualmente vamos a dar la opción de poder pinchar esta opción que dice se acoge el incentivo al ahorro y acá, al momento de la opción más, se va a generar el cálculo, ¿cierto? Que el incentivo al ahorro parte con la base imponible antes del incentivo al ahorro, que se traspasa de forma automática porque ya está calculada, los retiros efectuados por los propietarios, que también se van a traspasar de forma automática porque ya los determinamos en el mantenedor de propietarios, y los gastos rechazados no afectan al artículo 21, ¿cierto? Que fue lo que ingresamos en los agregados. Entonces eso nos va a generar la determinación de la base imponible invertida en la empresa y sobre esa base vamos a generar la deducción por concepto del incentivo al ahorro del artículo 14, letra E, ¿cierto? Con un tope de 50.000 UF y la rebaja es un 50%. ¿Ya? Entonces, seguimos avanzando. Eso nos va a entregar la renta líquida imponible definitiva, por la cual vamos a calcular el impuesto de primera categoría a pagar por la empresa, que es, en este caso, un 27%. Ya, seguimos avanzando con este ejercicio. Volvemos a seleccionar el régimen general 14A, año tributario 2025, y pasamos a el capital propio tributario, donde vamos a tener como opciones de cálculo el método del activo, o el método del pasivo, en este caso el método del patrimonio, donde acá vamos a agregar la suma total del activo, vamos a rebajar los valores intangibles nominales transitorios de orden, ¿cierto? Vamos a poder agregar, no sé, otras deducciones, ajustes tributarios que puedan rebajar, ¿cierto? O poder generar la determinación del activo depurado y posteriormente vamos a agregar la información del pasivo exigible, ¿cierto? Y a través de este cuadro de cálculo, que es totalmente ajustable, o sea, podemos ir trabajando en este formulario de cálculo, nos va a entregar nuestro capital propio tributario. ¿Por qué es importante y por qué lo mencionábamos anteriormente sobre el capital propio tributario? Era importante dentro del ciclo de la confección de la renta, porque posteriormente, cuando vamos a la opción del régimen general, ahora vamos a pasar a la renta afecta impuestos, ¿cierto? Y acá en la renta afecta impuestos, en el RAI de la empresa, vamos a tener la opción de traspaso de información, lo que nos va a traer de forma automática el capital propio tributario recientemente registrado, calculado, la remesa, retiro, dividendo distribuido en el ejercicio, que acaban de estar actualizadas, ¿cierto? En el 14A se informan los retiros de forma actualizada y vamos a rebajar el capital aportado, ¿cierto? Que en este caso debiese ser
un capital aportado actualizado. Entonces, toda esta información, como comento, va a generar este traspaso al RAI, por lo tanto, se va a generar el cálculo definitivo que va a ser traspasado posteriormente a los registros de rentas empresariales, donde acá vamos a también tener una opción de traspaso de información, y este traspaso de información nos va a entregar los datos de el RAI del ejercicio recientemente calculado, ¿cierto? En la pestaña del SAC o de los créditos, vamos a encontrar que vamos a tener el crédito por impuesto de primera categoría correspondiente a la renta líquida imponible determinada al ejercicio, ¿cierto? Que era el 27% de la renta líquida imponible informada. Y acá es importante porque vimos que o en el registro del SAC, en las columnas que tenemos disponibles para asignar la información, debemos entender que en una empresa tributando en el régimen 14A, el crédito proveniente de la renta líquida disponible de la empresa, pagado por la empresa, o el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, va a estar sujeto a restitución y va a ser con derecho de devolución, ¿cierto? Entonces, en este casillero es donde se va a mostrar esa información. Finalmente, con el botón traspasos, en la opción de la imputación de retiro en forma cronológica, pinchamos acá la opción editar y se va a ver generado el traspaso de los retiros efectuados por los propietarios durante el ejercicio, y también se va a generar la imputación, ¿cierto?, a las diferentes columnas del registro de renta empresarial. Por ejemplo, acá teníamos un saldo proveniente, un saldo inicial proveniente del RAP, por lo tanto se imputa en primer orden ese saldo del RAP, posteriormente pasamos al RAI, y en la renta afecta impuesto se va a generar el cálculo del respectivo crédito que corresponde a ese retiro con imputación al RAI. Otro punto importante es que en la primera línea, ¿cierto? En la primera línea del registro de renta empresarial vamos a tener los remanentes de los ejercicios anteriores, ¿cierto? Que acá en los remanentes del ejercicio anterior los vamos a poder agregar y el sistema va a generar los reajustes, ¿cierto? Según IPC de forma automática. ¿Cómo vamos a generar los cálculos? En la parte superior, luego de haber ingresado toda esta información, o sea, haber generado el traspaso y haber ingresado los saldos iniciales, pinchamos la opción calcular y guardar y se va a generar la serie de cálculos que pudimos visualizar recién en pantalla. O sea que, por norma general, el registro de renta empresarial se arma prácticamente solo con toda la información que ingresamos tanto en la renta líquida, capital propio, RAI, y la información de los retiros efectuados por los propietarios. Y ahora, desde este registro de renta empresarial, vamos a poder generar el traspaso a la declaración jurada, ¿cierto? Que en la parte superior tenemos el botón traspaso a declaración jurada, que nos va a permitir que acá en el menú de tributación podamos ir a la opción declaraciones juradas, año tributario 2025, y en este caso vamos a ir a la declaración jurada 1948. ¿Cierto? Y acá en la DJ 1948 vamos a encontrar que va a estar ingresada la información disponible para que podamos revisar, ¿cierto?, la declaración jurada y generar un archivo que va a permitirle cargarlos a Servicio de Impuestos Internos y generar la declaración jurada de forma automática. ¿Ya? Entonces, esa es la mecánica con la que trabaja el software, en este caso para determinar la DJ 1948. Ahora, pasamos por varios registros, como por ejemplo el balance, ¿cierto? Que, como comenté anteriormente, va a alimentar la DJ 1847. Por lo tanto, nosotros vamos a seleccionar esta DJ. Bueno, es la DJ en donde informamos el balance de 8 columnas. Y acá en la parte superior hay una opción que habla de traspasos. Y esos traspasos genera que toda la información que está contabilizada y que está en el balance se traspase directamente a la declaración jurada. ¿Ya? Entonces, de acá vamos a poder revisarla. Si es que es necesario generar un ajuste, vamos a poder generar el ajuste directamente acá, ¿cierto? Pero al final también nos va a mostrar la sección D con el recuadro de resumen, ¿cierto? Donde nos va a mostrar en este caso que está bien cuadrado el balance. También vamos a poder generar desde acá mismo el archivo que va a ser permitido o que les va a permitir cargar la declaración jurada ante Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Después declaraciones juradas que corresponden presentar para empresas sujetas al 14A, va a estar también la EJ 1926. En este caso, en la DJ 1926, también vamos a tener acá en la parte superior una opción de traspaso de información que nos va a traer todo aquello. Nosotros ingresamos y generamos para determinar la renta líquida disponible
directamente a la EJ, ¿cierto? Acá teníamos el resultado según balance, la multa fiscal, el impuesto de primera categoría y el dividendo percibido, ¿cierto? Entonces, toda esa información que estaba dentro de la renta líquida imponible se traspasa de forma automática hacia el formulario de la EJ 1926. También se puede revisar, generar un ajuste si es que fuese necesario, pero por norma general es nada más que validar que los datos estén bien completos para poder generar el archivo compatible con Servicio de Impuestos Internos. Ahora bien, toda esta información que nosotros vimos, tanto en la determinación de la renta líquida, capital propio, renta afecta impuesto y registro de renta empresarial, el software lo va a poder traspasar a una propuesta de formulario 22, donde la renta líquida disponible va a generar algunos traspasos al recuadro 12, ¿cierto? El capital propio tributario se va a traspasar directamente al recuadro 14, ¿cierto? A la razonabilidad. La renta afecta impuesto al recuadro 13 del formulario 22 y los registros de renta empresarial a los recuadros 15 y 16. De hecho, si nosotros analizamos, vamos a la opción renta afecta impuesto, vemos el formulario, vamos a notar que tiene exactamente las mismas líneas que en este caso el recuadro 13 del formulario 22. Y la lógica es la siguiente, o sea, de la generación del cálculo dentro del software lo vamos a traspasar de forma rápida al formulario 22. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a ver un ejercicio de un régimen ProPyme, un 14 de 3. Vamos a inicio, vamos a seleccionar la empresa. Acá. Ahora, en una empresa sujeta al régimen ProPyme en general, ¿cierto? El 14 de número 3, sabemos que la determinación de la base imponible de estos contribuyentes es determinando la diferencia entre ingresos efectivamente percibidos, ingresos tributarios percibidamente percibidos, y egresos efectivamente pagados, ¿cierto? También egresos tributarios efectivamente pagados. Entonces, ¿cómo va a ser la mecánica de trabajo en este caso para el software? Primero, vamos a estar en el módulo contabilidad, ¿cierto? Durante el año vamos a ver que tenemos ingresado un registros contables, vamos al 2024 en este caso. Y vamos a ver que en este caso, por ejemplo, tenemos ventas del año anterior, compras del año anterior, que es importante porque cuando hablamos de compras efectivamente pagadas o ingresos efectivamente pagados y ventas efectivamente percibidas, entendemos que si es que existen facturas que se emitieron, si es que hablamos de venta, en diciembre del año 2023, pero se pagaron en enero, febrero, marzo del 2024, corresponde que la tributación de estos documentos sea en el momento en el que yo percibo el ingreso, ¿cierto? Entonces, por eso se da este escenario de que al momento de registrar las ventas del año anterior, al momento de generar esta contabilización, vamos a ingresar por acá, y al momento de guardar este comprobante contable, el software nos va a consultar si debemos o deseamos generar este registro, tanto contable como tributario. Por lo tanto, dentro de esta opción, donde acá indicamos que un tipo de documento contable es una factura electrónica, ¿cierto? Podemos agregar el RUT emisor, podemos agregar los detalles como el monto neto, el IVA, el exento, el total, ¿cierto? Pero acá lo que nos va a interesar va a ser el monto percibido y pagado y el monto tributable. El monto tributable que va a afectar finalmente la base imponible. Y según este mismo registro, nosotros lo vamos a poder clasificar con un ítem de la RLI, donde vamos a ver que acá podríamos haberlo clasificado como ingresos percibidos, ¿cierto? Que se entiende que son ingresos del giro percibido durante el ejercicio, o sea, facturado en el mismo año y pagado en el mismo periodo. O ingresos del giro devengado en ejercicios anteriores, devengado en ejercicio anterior, o sea que se emitió la factura en el ejercicio anterior, pero que se percibió el pago en el ejercicio actual. Y así con cada uno de los registros, ya sea de ingreso y egreso, que los vamos a poder ir clasificando. Y acá podemos analizar que los ítems que aparecen acá de la renta líquida imponible son las mismas líneas que vamos a encontrar posteriormente en el recuadro 17 del formulario 22. Entonces, ¿cuál es la idea de generar esta clasificación? Que en el momento en el que yo contabilizo un movimiento, pueda generar esta clasificación, llevar un registro de ingresos y egresos tributables, y ese registro de ingresos y egresos traspasarlos a una base imponible que va a permitir llegar
traspasar también esa base imponible al recuadro 17 del formulario 22. ¿Ya? Que acá vamos a ver que, segundo, vamos a ir al módulo de tributación. Bueno, acá en parámetros generales, ¿cierto? En identificación tributaria debe estar bien asignada el régimen de tributación, que es un régimen PROPYME, un régimen general, ¿cierto? 14 de número 3. Acá comparte mantenedor. Cuando vamos a la mantención de propietarios, también acá vamos a tener que crear los propietarios de la empresa, ¿cierto? Donde acá tenemos dos propietarios. Posteriormente vamos a ir a la opción de régimen general PROPYME. Vamos al periodo tributario 2025. Y ahora vamos a ir primero a revisar el registro de ingresos y egresos, porque acá en el registro de ingresos y egresos vamos a ver que está el listado de movimientos que fueron contabilizados y a los cuales se le asignó un ítem de la RLEI, ¿cierto? Si pinchamos acá la opción editar, nos va a mostrar el detalle completo de la información que se registró al momento de contabilizar el movimiento. Por lo tanto, este registro de ingresos y egresos cuando nosotros vamos a la opción régimen general y por PYME, AT 2025, base imponible, en la base imponible vamos a encontrar una opción de traspaso de información que nos va a traer todo aquello que fuimos clasificando, ¿cierto? Ingresos del giro percibido, ingresos del giro devengado en ejercicio anterior y percibido en el ejercicio actual, contabilizaciones que pudimos haber clasificado como adquisición de existencia, insumos y servicios del negocio pagado, lo mismo pero de vengados o en este caso adeudados en ejercicio anterior y pagados en el ejercicio actual, remuneraciones, honorarios, adquisición de bienes del activo fijo. Acá están las partidas del artículo 21, inciso uno no afectas o no afectados al impuesto único del 40, ¿cierto? Que se encuentren pagados, otro gasto deducible, etcétera. Si nosotros analizamos nuevamente este recuadro de cálculo de base imponible, nos vamos a dar cuenta que finalmente tiene también los mismos recuadros o las mismas casillas que el recuadro 27 del formulario 22. También vamos a poder generar el cálculo de si nos acogemos no al incentivo al ahorro, que sigue la misma lógica del 14A, ¿cierto? Acá en la línea del incentivo al ahorro, vamos a poder darle la opción editar. Un segundo que acá, para que me calcule bien este saldo. Ahí. Nos va a traspasar la base imponible, los retiros, ¿cierto? Y nos va a generar el cálculo, en este caso del incentivo al ahorro. ¿Ya? Y también nos va a generar la base imponible, afecta impuesto de primera categoría y el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. ¿Ya? Entonces vamos a poder determinar el total de ingresos, el total de egresos y el resultado tributario de esta empresa que vamos a traspasar, como les comentaba, al formulario 22 del recuadro 17. Ahora, también va a ser bien importante que acá para efectos de el régimen general PROPYME, también vamos a seguir un orden lógico, ¿cierto? Porque primero debemos generar la determinación de la base imponible, posteriormente el capital propio simplificado, por lo mismo que expliqué en la 14A, la renta afecta impuestos y los registros de renta empresarial. Para efectos del capital propio tributario simplificado, vamos a seguir la misma lógica. Tenemos la opción de traspaso de información, ¿cierto? Que nos va a traer la base imponible determinada, la remesa, retiros o dividendos repartidos en el ejercicio, las partidas que significan el gasto rechazado y el incentivo al ahorro, ¿cierto? Entonces eso nos va a entregar el capital propio tributario simplificado. Ahora, de igual manera, estos recuadros que nosotros vemos de cálculo, que en este caso el capital propio simplificado, permiten agregar información. Si es que fuese necesario generar un ajuste, funcionan como recuadros de cálculo. Entonces, donde nosotros podemos ir agregando información y esa información va a ir afectando a la determinación del capital propio, ¿cierto? Eh, mm, no es tan común ir agregando información porque entendemos que si todos los registros lo hemos ido realizando con el sistema, se va generando el traspaso en forma lineal, ¿cierto? Primero base imponible, posteriormente capital propio, y ahora vamos a ver la determinación del RAI. Que acá es la misma lógica, ¿cierto? Misma lógica de traspaso de información. El esquema de cálculo, como vimos en la parte teórica del profesor, eh, vimos que es el mismo esquema de cálculo, con la única diferencia que en este caso el capital aportado es a valor histórico, ¿cierto? Reajustado al 31 de diciembre del 2019. ¿Ya? Y también la remesa, o sea, los retiros efectuados por los propietarios también se van a informar a valor histórico dentro del cálculo del RAI, que eso es la única diferencia que existe con la determinación del RAI del 14. Entonces, esta información la vamos a traspasar hacia
los registros de renta empresarial, ¿cierto? En registro de renta empresarial, nuevamente pinchamos la opción traspaso de información, vamos a tener entonces el RAID del ejercicio, los retiros efectuados por los propietarios, ¿cierto? Imputados de forma cronológica. Y desde los retiros se va a generar igualmente el cálculo, en este caso, del crédito que se va a asignar a cada uno de los retiros, ¿cierto? Que hayan sido imputados a la columna del RAI. También se va a traspasar el crédito por concepto de impuesto de primera categoría pagado por la empresa, donde acá vamos a ver que la columna, ¿cierto? Es diferente del SAC, del control del SAC, con relación al artículo 14A. En el 14A sabíamos que ese impuesto de primera categoría estaba sujeto a restitución con derecho a evolución, y en este caso, en un régimen ProPyme, lo vamos a llevar a la columna no sujeto a restitución, generado a contar del 1 de enero del 2020, con derecho a evolución, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se va a generar el traspaso de esa información. Y desde acá mismo, desde el registro de renta empresarial, vamos a generar el traspaso de la declaración jurada, para que posteriormente podamos ir a la opción declaraciones juradas, año tributario 2025, DJ 1948, ¿cierto? Entonces acá vamos a encontrar la información traspasada desde el registro de renta empresarial hacia la declaración jurada. Un alcance, una pequeña observación con esta declaración jurada es que sabemos que en el registro de renta empresarial nosotros tenemos los retiros, o no solamente en el registro de renta empresarial, en el registro de renta, en la determinación del RAI del ejercicio, nosotros informamos los retiros a valor histórico. Para efectos de declaración jurada, los retiros y los créditos se van a informar a valor actualizado, ¿ya? Y eso solamente para la EJ 1948 en este caso. Lógicamente que si en este caso, porque 14 de 3 la obligación, entre comillas, de presentar una declaración jurada es la 1948, pero si se generan sueldos o eh, se emite o se reciben boletas de honorario, debemos generar también la EJ 1879 y 1887, ¿cierto? De forma opcional según se hayan generado esos movimientos. Ya, vamos a ir con el último ejemplo. Vamos a ir a una empresa sujeta a las disposiciones del 14 de 8. Vamos a pinchar acá inicio y vamos a buscar la empresa. Para efectos del régimen transparente, ¿cierto? El régimen ProPyme 14 de número 8, para efectos de determinación del resultado tributario, es la misma metodología que para efectos del 14 de número 3. Por lo tanto, en el momento en el que nosotros vamos contabilizando los movimientos, vamos a ir llevando el registro de ingreso y egreso. De hecho, acá tenemos ventas del año anterior, compras del año anterior, honorarios, remuneraciones, cotizaciones, la centralización de compra y venta, pero entendemos que del registro de ingreso y egreso que vayamos contabilizando, vamos a poder clasificar en un ítem de la RLI cada uno de los movimientos, ¿cierto? Que tal como en empresa 14 de 3, cuando vamos acá a la opción tributación, vamos a ver que se va a llevar el registro de ingreso y egreso, y ese registro de ingresos y egresos va a completar nuestra base imponible, ¿cierto? Donde acá vamos a encontrar la opción de traspaso de información, y exactamente la misma metodología o la misma lógica para determinar la base imponible. Diferencias, hay pequeñas diferencias. O sea, sabemos que empresa sujeta al 14 de número 8 está exenta del pago de impuestos de primera categoría. Por lo tanto, si bien es cierto, vamos a determinar el total de ingresos, vamos a determinar también el total de egresos, ¿cierto? Durante el ejercicio, y eso nos va a entregar la base imponible a asignar a los propietarios que son contribuyentes finales o la pérdida tributaria del ejercicio. A ver, acá hay un punto importante, bueno, que se debe entender, porque acá vemos un resultado tributario de 133 millones de pesos. Si fuese solamente un socio en esta empresa, lo que tendría que pagar de global complementario sería una locura, ¿cierto? El régimen 14B número 8 está enfocado más que todo en pequeñas o microempresas, eh, que finalmente en la que podamos determinar, ¿cierto?, este resultado tributario y poder asignarlo, atribuirlo a los contribuyentes de impuestos finales, ¿cierto?, que van a ser los propietarios de la empresa. Y el resultado de esta base imponible nosotros las vamos a poder generar o vamos a poder generar el traspaso hacia la declaración jurada 1947, ¿cierto?
dentro de los registros tributarios que deben confeccionar empresas en el 14 de número 8 va a estar la renta líquida imponible, ¿cierto? Que la vamos a informar en el recuadro 23, si mal no recuerdo, del formulario, no, 22 del formulario 22. Y el capital propio simplificado, ¿cierto? Que también lo vamos a poder calcular a través del sistema y que también tiene la lógica de traspaso de información para traer el resultado de la base imponible, ¿cierto? Y si es que hubiese sido una base imponible positiva, negativa o algunos otros movimientos que se hayan registrado dentro de este ejercicio. Ya que esto lo vamos a traspasar posteriormente al recuadro 23 del formulario 22. Pero como comentaba anteriormente, también lo vamos a poder llevar a la declaración jurada, en este caso 1947, ¿cierto? Donde acá también tenemos la lógica de traspaso de información que nos va a completar esta declaración jurada, donde acá podríamos complementar, ¿cierto? Con el PPM puesto a la disposición de los socios. Para eso pinchamos acá la opción editar y podemos agregar el valor del ppm actualizado, ¿cierto? Que va a ponerse a disposición de los socios. ¿Ya? Entonces, la lógica de trabajo es bastante sencilla, ¿cierto? O sea, al momento de ir generando la contabilización de los movimientos, vamos a poder llevar el registro de ingresos y egresos, por lo tanto, vamos a poder llegar a poder determinar los registros tributarios y su respectivo traspaso tanto a las declaraciones juradas y formulario 22.